Hola a todos, estamos en Querido Maestro, el podcast de UNIR. Soy Mara Sacristán, directora de área de la Facultad de Educación de la UNIR. Bienvenidos. La Facultad de Educación presenta Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet. Hola a todos, en este episodio tan especial estamos en un entorno diferente. Estamos en el Colegio Base International School con dos profesores, José Manuel Sanz y Elena Pascual, que nos van a contar todos los proyectos de innovación que se tienen aquí en este colegio. Y después tendremos la suerte de contar con alumnas también que nos van a contar en primera persona todo lo que hacen aquí. Bienvenidos, José Manuel, Elena, muchísimas gracias a vosotros. Cedernos vuestro cole, vuestro espacio, vuestro tiempo, y muchísimas gracias a todos los que os habéis inscrito online para seguir el episodio de hoy. Bueno, pues nosotros siempre, para conoceros un poquito mejor, ya que este es un podcast educativo y se llama Querido Maestro, evocamos a los maestros que hemos tenido, o también queremos saber por qué habéis elegido esta profesión, por qué sois profesores, de dónde os viene esa vocación, o si tenéis algún profesor, maestro que os marcara como ejemplo a seguir, por ejemplo. ¿Quién empieza? ¿José Manuel, Elena? Empiezo. Sí. Aquí estás más cerca. Pues mi vocación docente surgió a la par que mi vocación por las humanidades, ¿no? Bien. Yo estaba en tercero de la ESO, curso del que ahora soy tutora, y mis preocupaciones, se centraban más en lo que pasaba el viernes por la tarde, el sábado, ¿no?, que en lo que pasaba en el colegio. Pero tuve la suerte de coincidir con una profesora en concreto de lengua que hizo que de pronto, pues algo como la épica medieval con 15 años me interesara, ¿no? Eso ya quedó ahí relegado hasta luego ya bachillerato, cuando tuve que decidir. Tuve la suerte de coincidir con otros grandes profesores y sobre todo, pues mi padre es profesor, así que... Total, ¿no? Te viene Sí. casi en el ADN, o sea que sí. Lo sientes que tenías que ser profesora, ¿no? ¿Y tú, José Manuel, de dónde te viene? Pues en mi caso, la verdad que era una vocación encubierta. Sí. Porque yo acabé la carrera de Ingeniería Técnica Industrial y lo primero que me fui a preparar fueron unas oposiciones a profesor. Pero me surgió un trabajo y lo dejé. Pero es cierto que en todos los años que he estado trabajando fuera del mundo docente, pues siempre me he encarrilado a siempre que he podido dar formación o dar cursos, hasta que ya decidí, pues después de haber visto mucho mundo, decidir que había que hacer algo también por cambiar ese mundo, ¿no? Qué bien, y entonces fue ese el cambio que, del que no me arrepiento, pero ni lo más mínimo. Qué bien, porque tú eres profesor de tecnología, eres responsable de los proyectos de innovación que lleváis a cabo aquí en el Colegio Base International School, eres también profesor de la UNIR. También. ¿No? Sí, a veces duermo. A veces te da para todo porque te gusta, se te ve que estás... Y tú eres profesora de lengua, literatura y aparte responsable de un programa que luego nos vas a contar de años intermedios, sí, ¿no? Del bachillerato internacional. Del bachillerato internacional que tenéis aquí implantado en el colegio. Vale, José Manuel, llama la atención que un colegio tenga proyectos de innovación y un departamento propio, como tú ejerces, ¿no?, de director de este departamento. ¿Qué hacéis? No me pongas el cargo de director. Yo más bien me gusta llamarme el irresponsable de innovación. El irresponsable, con la I delante. Con la I ¿vale? delante. Es decir, la innovación y la responsabilidad no pueden ir de la mano, ¿vale? Si quieres sacar proyectos chulos, si quieres sacar proyectos innovadores, de locura, ¿no? No puedes ir ya con un encasillado a... ¿no? Luego ya pues están los directores y está esa gente importante que te dice a ver si te ha ido la mano, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista es la irresponsabilidad por bandera, pues para sacar al final cosas interesantes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo enfocamos ese departamento? Pues al final lo que intentamos es ser un poco los oídos, no solo de la gente del propio colegio, sino de familias, no solo enfocados en innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino cualquier tipo de innovación.
por decirte un caso, hace poco pusimos en marcha un proyecto que ha sido súper bien acogido por las familias, es un espacio de coworking, y bueno, veíamos que había en muchos casos el tráfico en Madrid, te puedes imaginar, por la locura de traer a los niños o luego recogerlos. Entonces habilitamos un espacio donde pueden tranquilamente quedarse a trabajar en esas primeras horas de la mañana o de la tarde, y bueno, pues luego poder llegar algo más relajados al trabajo si tienen una reunión a primera hora o lo que sea. Qué buena idea. Eso es buenísimo. No, la verdad que ha sido Vamos a un coger acierto ideas para todos. las familias. En la época pospandémica, por ejemplo, se me ocurre, pues también tuvimos ¿te acuerdas eso de la distancia social, sí, no? Sí. Bueno, pues nosotros queríamos que los chavales pudieran seguir teniendo juegos de equipo, juegos que no fueran juegos individuales. Bueno, pues nos creamos un fútbol inhumano. Entonces, en el campo de fútbol bueno. lo dividimos con franjas, con unas cintas. Al final creamos, pues no podían salir de lo que eran cada uno su cuadrícula, ¿no? Se jugaba a un deporte de equipo sin poder salir, metimos lógicamente un par de balones para que aquello fuera más dinámico, y también pues fue un éxito, porque incluso hasta las chicas, que normalmente el mundo del fútbol les tira menos, ahí bueno, pues se animaban muchísimo más Claro, en esa época era una oportunidad de compartir y de jugar y de hacer algo diferente, que no fuera a estar con las pantallas siguiendo las cosas virtualmente, ¿no? Como estábamos todos. Efectivamente. Y luego ya pues en temas más de innovación docente, por así decir, por ejemplo, llevamos varios años trabajando con Nokia. Anda. En unos proyectos de realidad distribuida, digamos. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, tirando de vídeos 360, tirando de, lógicamente ahora la conectividad 5G nos ha dado la vida, porque es la instantaneidad, ¿no? Bueno, pues podemos sacar a alumnos fuera de clase a recibir las clases como si estuvieran de una forma presencial. Claro, esto lo hacemos en un entorno cercano, pero imagínate que que el alumno estuviera en Singapur, pues podía ser perfectamente igual. Pero claro, puestos a hacerlo difícil, también sacamos a los profesores para que sea el profesor el que está fuera del aula, dando la clase como si estuviera presencialmente dentro, ¿no? Entonces, lo ven ahí los chavales. Y la última fue, adelantándonos a eso que ha salido con tanto bombo, no voy a decir marcas, pero fuimos capaces, bueno, Nokia fue capaz, pero en ese entorno educativo, de juntar realidad física y realidad virtual en un mismo sitio, es decir, sin quitarte las gafas, ser capaz de ver tu entorno cercano. Y entonces, bueno, pues ahí hicimos también unas actividades bastante interesantes. Bueno, José Manuel, tú lo estás contando muy fácil, ¿no? Aquí la realidad distribuida, los alumnos ponemos un campo de fútbol, no sé qué, pero entiendo que tendrás unas herramientas o un equipo, o eres tú solo y dices, voy a hacer esto, y hay unos medios. ¿Cómo te las apañas? Porque supongo que esto tiene mucha dificultad, ¿no? Tengo muchos irresponsables. Bueno, a lo mejor eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, realmente nuestras reuniones lo que hacemos es irnos a patear el colegio y ver posibilidades. Es decir, no te sientas en un cuarto, en un despacho, al final ver las cuatro paredes de siempre. Y lluvia de ideas, y ahí cada uno dice una locura diferente. Y si aquí esto. Tenemos ahora uno en marcha, que creo que se puede contar, y si no, bueno, pues mala suerte. Estamos creando nuestro propio chat GPT. Wow. ¿Vale? Es un chat GPT que va a estar alimentado únicamente por la información que nosotros queremos darle, que va a estar educado por nuestros docentes y que nos va a servir sobre todo para conseguir una personalización y una ayuda muy individualizada de cada caso de nuestros Solo de para nuestros vosotros, alumnos. solo uso que os Sí, sirva. pero sobre todo porque no va a beber de fuentes externas. Las famosas alucinaciones que tanto se hablan de ChatGPT, eso no va a existir. Claro. O sea, porque por más que le digas, nunca te va a decir, ¿no?, que el Quijote lo escribió Quevedo, ¿no? Sabemos que si empiezas a tirar del hilo, preguntar, bueno, pues pueden ocurrir esos problemas bien de las guiado alucinaciones. Claro, efectivamente. Necesidades. Con unos objetivos didácticos muy claros y bueno, que creo que puede ser un gran proyecto. En eso están muchas organizaciones y creo que esa va a ser una de las puntas de lanza, ¿no?, de la inteligencia artificial, que eso es lo que
para lo que verdaderamente lo vamos a usar todos y que nos puede servir para nuestro día a día. Pero bueno, ya nos contarás, ¿no?, cómo sale. Estáis ahora rodándolo, ¿no? Estamos ya en ello, estamos con unos pilotos y a partir de ahí pues ya para fenomenal, pues el saldrá. año que viene, para el curso que viene, esperamos tener resultados más tangibles. Qué bien, muchas gracias, José Manuel. Nada. Bueno, Elena, antes nos has así dicho un poquito, ¿no? Bachillerato internacional, programa de años intermedios. De esto te encargas tú aquí en el colegio. Cuéntanos un poco qué es y luego nos dices si quieres experiencia ya viviéndolo en primera persona como responsable. Bueno, por un lado está el Bachillerato Internacional, que es la organización. Entonces, esta organización ofrece 4 programas, desde la etapa de infantil hasta ahora mismo hasta orientación profesional. Y bueno, el nombre de bachillerato surge porque efectivamente el primer programa que ellos crean en el año 68 es el programa del diploma, que es el que está destinado, que también lo tenemos en el colegio, autorizado para alumnos de la etapa de bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, surgió en ese momento como una respuesta, ¿no?, a una educación rigurosa, equilibrada, que bueno, permitiera ofrecer un título de acceso a la universidad reconocido internacionalmente. Y a partir de ahí se crearon el resto de programas que forman ya el continuo del IB, Bachillerato Internacional, ¿no?, conocido IB, BEI. Y nosotros ahora mismo en el colegio estamos autorizados desde este año, desde este septiembre, para el programa de años intermedios, que es el que yo coordino, y desde hace unos más para también ofrecer el programa del diploma a los alumnos del bachillerato que así lo quieran. El programa de años intermedios o PAI, ese sí que lo ofrecemos para toda la secundaria, todos lo cursan. Qué bien, o sea que... Bueno, eso tiene buena pinta, pero a ver luego cómo una, ¿no?, como responsable de ese BI, cómo lo aterrizas en el colegio, cómo lo organizas desde el punto de vista de la coordinación y la implantación. Entiendo pues, que... bueno, claro, nosotros empezamos con este camino hace 5 años, que solicitamos la autorización al Bachillerato Internacional, y en un primer momento fue lecturas, ese aterrizaje, lecturas y documentación, e ir ordenando todo lo que queríamos ir haciendo, ¿no? Entonces, en un primer momento, dado que además teníamos el programa del diploma en el colegio, había tenido muy buenos resultados, tanto los profesores como los alumnos estaban contentos. Bueno, pues parecía el camino más allanado. Además, nosotros en el colegio, en las bases de la fundación, estaba la institución libre de enseñanza, metodologías activas, una educación muy centrada en el alumno, en el aprendizaje en contexto, ¿no? Entonces parecía que iba a ser un camino fácil, pero es verdad que el PAI es un sistema nuevo, es una terminología nueva y requiere, pues, como he dicho antes, ir asentando los componentes, ¿no?, progresivamente. Entonces, bueno, ha sido un trabajo en equipo de todos, de toda la comunidad educativa al final, porque no es solo únicamente de la práctica docente, ¿no?, de nosotros como profesores, sino de todos los que estamos en el colegio. Claro. Familias, alumnos, claustro, sí. Ese claustro, cómo tiene que ser, cómo tiene que tirar del carro también con vosotros, ir alineados todo, imagino, ¿no? Sí, tiene que ser, además es una de las premisas del Bachillerato Internacional, tanto si para el PAI como para el programa del diploma, para todos los programas que ofrecen es necesario un trabajo colaborativo. Entonces, sí, es necesario que estemos todos conectados. Claro. Dices que lleváis un año con la LOMLOE, y ahí, ¿qué tal? ¿Choques, bueno, no choques? ¿Facilidades? Ha sido uno de los retos, en tanto que nosotros en secundaria tenemos que encajar la metodología de años intermedios con la legislación nacional. Entonces, si bien la LOMLOE va encaminada afortunadamente a lo que el Bachillerato Internacional pide y ofrece, es verdad que tenemos que lograr un equilibrio entre, sobre todo, los contenidos curriculares y la metodología del PAI. ¿Y qué metodología la has dicho? Pero aquí nos gusta mucho porque nos escuchan personas que verdaderamente se toman este podcast para aplicarlo luego en sus clases a diario. Entonces, esas metodologías, ¿cuáles son las que sobre todo que despuntan? Supongo serán muchas, pero... Sí, el pilar fundamental del programa de años intermedios es las oportunidades de indagación continua que ofrece.
Y sobre esto trabajamos la comprensión conceptual, el aprendizaje en concepto, el desarrollo de habilidades y luego más allá de lo que es el propio marco curricular, que serían estos ingredientes, tenemos componentes que buscan fundamentalmente un bienestar físico, social y emocional de los alumnos, pues con oportunidades para participar de manera activa en la sociedad, servicio como acción, un proyecto personal que ellos tienen que desarrollar en el último curso de secundaria. Entonces, fundamentalmente, esos son los ingredientes principales del programa. Esto, a ver, contado desde la parte de la coordinación, pero tú también que eres profesora y tú también, José Manuel, esto aterrizarlo en el aula, ser un poco distintos, destacarse, ¿cómo lo vivís, cómo lo habéis vivido vosotros como docentes o los compañeros que os han podido decir desde su perspectiva? Pues yo como profesora, yo imparto lengua y literatura en tercero de la ESO, lo que sería PAI 4. Para mí, la mayor ventaja, sobre todo, y lo que ha hecho que me replantee mi forma de dar clase, es la evaluación. Es decir, más allá de que el PAI propone una serie de criterios por asignatura, son 4 prescritos para cada grupo de asignatura, con unos objetivos específicos, descritos, públicos, etc. Para mí, el hecho de cambiar de paradigma en la educación me ha hecho que me siente a reflexionar sobre mi práctica docente. Entonces, todo este proceso de reflexión que exige el programa, para mí me ha parecido muy enriquecedor como profesora. No sé tú, José Manuel, si lo compartes. No, sí, por supuesto. Al final, lógicamente, cuando viene Elena y te dice, oye, que ahora es esto, ahora toca dices, esto. Paso a paso, vamos a ver, ¿no? Porque, lógicamente, como humanos que somos, cualquier cambio que te haga salir de tu zona de confort, cuidado. Pero luego es cierto que yo, no es porque esté aquí, pero Elena ha liderado el proyecto de una manera excepcional. O sea, Bárbara siempre ahí ayudando, traduciendo requisitos, ¿no? Etcétera, etcétera, y lo ha hecho de un modo muy fácil. En mi caso, en todo lo que son las asignaturas de tecnología, que desde el punto de vista del país se llama diseño, sí es cierto que como la teníamos en el colegio ya muy enfocada a trabajar pues o metodologías por proyectos, por problemas, es decir, muy de metodologías activas. Sí ha servido para hacer un encaje aún más fino, digamos, y plantearte y preguntarte cosas que de otro modo, bueno, pues tú con tu mejor voluntad pues hacías, ¿no? Y sobre todo un aspecto, el último, de uno de los criterios, ¿no? Que comentaba Elena que cada asignatura tiene 4 criterios. En mi caso, el último criterio, el de evaluación, que es la propia evaluación que se hacen los alumnos del trabajo desarrollado, ¿no? La autoevaluación. Más que autoevaluación, la reflexión sobre los propios... Ellos no lo entienden así, sí, pero para los que nos están escuchando seguro, esos procesos metacognitivos, ¿no? Ese análisis de qué he hecho, por qué esto sí, por qué esto no, por qué he aprendido. Entonces, el incluirles, que yo eso particularmente no lo tenía, esas paradiñas en determinados momentos, ahora nos toca en las memorias de los trabajos que se hacen, que eso ya se hacía, pero no, bueno, ahora vamos a meter estos pequeños momentos de parón, respiramos, qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo hemos aprendido. Eso a mí me ha aportado un valor. Y reflexiono, porque a los alumnos, o sea, a ti como adulto te cuesta que cuando haces una autoevaluación, una reflexión, procesos de metacognición, eso cuesta porque hay que pararse y hay que reflexionar sobre todo de principio a fin. Para los alumnos. Y ser muy sinceros. Claro, que son de distintas edades. Vamos, que tampoco es que no estamos ya en el último curso de 18, ¿no? Lo habéis aplicado. Entonces ellos sí. han sido capaces. Bueno, cuesta. Unos llegan más. A ver, tú date cuenta que jugamos con unos niveles de... Estamos en plena adolescencia. Claro. Por eso digo, es que debe ser complicadísimo. Cada uno pues llega a sus niveles, pero al final es una base constructivista. Tú vas echando y vas creciendo. O sea, es así de sencillo. Totalmente. ¿no? Creo que es muy enriquecedor, ¿no? Será de lo más enriquecedor a nivel madurativo para ellos, quizá.
Sí, hay mucho en años intermedios, se hace mucho hincapié en todas las habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? El pensamiento crítico, reflexivo, el pararse para nosotros y para los alumnos también, ¿no? Y tanto, y tanto. Bueno, después de esto que nos habéis contado, que son unas cosas magníficas y creo que es ejemplo a seguir para muchos de nosotros, ¿qué retos os marcáis? ¿Hay algo que tengáis, algún proyecto que tengáis ahí en el tintero que vayáis a abordar? ¿Vais a ir a más? Pues, o no se pueden contar, puede sí, ser, ¿no? Sí, Por sí. las caras. Pues precisamente en este proceso, ¿no?, de mejora continua que ofrecen los programas internacionales, ahora mismo nosotros, al tener autorizado el programa Años Intermedios, el programa del diploma, lo que estamos desarrollando es un plan de coherencia conjunto. Entonces nos hemos juntado, mi compañero y yo, para desarrollar una secuenciación de lo que queremos de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato en desarrollo de habilidades, basado además en la parte de evidencia educativa, del impacto que tienen las medidas que tomamos en nuestros alumnos, y estamos en ello. Que no es poco. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, Elena, nos habéis contado un montón de cosas que yo creo que aquí vamos a coger ideas, y muchos centros educativos seguro que también, y ahora tenemos una participación especial, ¿no?, de 2 alumnas. Os rogaría que no os vayáis muy lejos, las vemos y luego las cedéis el sitio y luego venís otra vez y comentamos cosillas, ¿vale? ¿Os parece bien? Perfecto. ¿Sí? Venga, pues cuando queráis, nos traen una cosa chulísima. Hola a las 2. Hola. Presentaos, ¿cómo os llamáis? Pues yo me llamo Olimpia y pues hemos hecho entre las dos y una compañera más el coche, el proyecto. Y yo me llamo Alba. Alba. Y sí, este es el DeLorean de Regreso al Futuro y lo hemos estado haciendo en las clases de tecnología. Pero vamos a ver, Regreso al Futuro es una película de hace muchos años. ¿Vosotras cómo sabéis esto? Bueno, pues todo comenzó un poco porque nuestros padres eran muy fans, ¿no?, de la película. Sí. Y un día, hablando entre ellos, pues vimos la peli y tal, y pues se nos ocurrió Sí, cuando ya nos dijo... cuando nos presentaron el proyecto nos surgió la idea y pues decidimos llevarla a cabo. Y dijisteis, este coche que se traslada de años, de décadas unas a otras, ¿no? Os llamó la atención ahí y se os ocurrió. Y lo habéis hecho en la asignatura de tecnología. Sí. ¿Es José Manuel vuestro profesor? O sea que Sí. os ha ayudado mucho, lo habéis hecho vosotras solas. Bueno, él lo que nos da en todos los proyectos es como unas pautas muy, o sea, nos da muy pocas pautas, ¿no? En este caso nos dio la medida máxima del eje de las ruedas y del tablero. Y bueno, y que tenía que ir para adelante y para atrás y tener luces. Y luego ya el resto, pues podías dejar fluir tu creatividad. Es que esto Sí, se si tiene que ver, quieres. no sé si cogiéndolo yo se ve Sí. mejor, pero fijaos el detalle. Si habéis visto la película, y si no, vamos a ir todos a buscarla, porque es parecidísimo o igual, con las puertas, el diseño que tiene, está a escala hecho. Sí, está hecho a escala porque justamente en mates estamos aprendiendo a hacer escalas. Entonces, pues para hacerlo lo más exacto posible, pues decidimos hacer la escala y pues dejar que fluyese nuestra imaginación. Si quieres, enciende las luces. Sí, mira, enciende las... Madre mía. Y por dentro también, no sé si se puede apreciar, con una matrícula que pone... Out of time. Que es como estaba en la peli. Sí, y la de adelante igual, Sí. Y la de adelante que pone DMC. Todos lo podemos ver, pero bueno, para los que estáis solo en modo audio o en el podcast, estamos enseñando el DeLorean del Regreso al Futuro, en el que estaba Michael J. Fox y que se iba de una década a otra y tal, tan real, con todas sus piezas, y a ver qué más mecanismos tiene. Sí, pues tiene un conmutador que lo que hace es que puede ir hacia 2 sentidos, hacia adelante y hacia atrás. Pero yo os Si lo quieres, dejo aquí. dale. Bueno, no sé si... Lo podéis hacer así Sí. en alto. Vale. Sí. Si le damos... Uy, espera. Esperad, No, que se va a es caer. que se traslada hacia adelante y hacia Adelante. atrás. Lo cuento para los que estáis escuchando, Y ahora ¿eh? Sí que dale es al obvio si lo conmutador. estáis viendo en vídeo. ¡Qué bueno! Bueno. O sea, os surge la idea, si lo decís a José Manuel os dio como profesor unas pautas y vosotras a partir de ahí indagar, buscar soluciones
buscar información, a ver cómo lo podríais hacer, ¿no? O sea, todo esto está en el programa que nos ha dicho antes Elena. Yo ahora voy a preguntar, ahora que ellos no están, no les miréis, ¿os gusta este tipo de funcionamiento, de cómo son las clases, de la libertad a lo mejor que os dejan a vosotros? ¿O no? También se puede decir que no, ¿eh? A mí lo que más me gusta del PAI, bueno, creo que para empezar creo que el PAI como que va mucho con la ideología que tiene este colegio, ¿no? Y lo que más me gusta es que no solo te evalúa tu conocimiento, porque en este caso nos podría haber hecho José Manuel un examen, ¿no?, de cómo un circuito eléctrico. O sea, nos deja hacer que fluya un poco nuestra creatividad y evaluarnos en otros aspectos que creo que quizás pueden ser más útiles que un examen que se te va a olvidar un poco al año siguiente. Hacemos proyectos interdisciplinarios, claro, en los que juntamos varios conceptos de diferentes asignaturas y pues así hacemos proyectos más elaborados y que al final el conocimiento que te sacas de esos proyectos pues te lo quedas más porque te los llevas a tu terreno y los entiendes mejor. Y eso es un poco lo que a mí me gusta del PAI, que tienes distintos criterios y no va todo a un examen, sino que tienes distintas maneras de acercarte a los conocimientos y de entenderlos. Claro, claro. Y esto, o sea, que voy a hacer una pregunta que es obvia, que esto lo podéis extrapolar, lo podéis llevar a otras partes de vuestra vida real, ¿no? No sé, estáis en vacaciones, veis algo que os llama la atención por ahí, pues esto es como lo que yo he hecho, o este coche, no sé. Sí, por ejemplo, en biología pues hemos dado un poco los medicamentos y entonces tú cuando vas al médico y te hacen un análisis de sangre, pues hemos aprendido como a leer lo que te dan y a saber si tienes colesterol alto, pero anemia. Eso es súper difícil, Alba. O sea, saber leer un análisis. Sí, es un poco lo que te sirve para tu día a día y lo que te llevas del cole al final. O sea, que es que estás aprendiendo de verdad. Lo que ocurre en la vida real, de verdad. Sí, de verdad, de verdad. Y en tecnología también, con el diferencial del coche. Bueno, me habéis hablado de cómo era la pieza del conmutador. ¿Y eso qué hace? Eso permite que el coche vaya tanto para adelante como para atrás. Y si quieres te lo enseñamos abajo. O sea, lo que es este enganche, pero aquí no sé si lo ves. Espera. Aquí. Bueno, que si son cables enganchados, lleva como un código, ¿no? Tienes que engancharlos de cierta manera para que se pueda, o sea, para que esto funcione, ¿no? Sí. Aconsejo a todo el mundo, si los estáis escuchando, que lo veáis, porque es digno de ver, ¿no? Es un proyecto vuestro hecho con vuestras manos y vuestras ideas y vuestra creatividad, y creo que es encomiable. Es una pasada, todo el equipo se ha quedado alucinado, yo misma, así que enhorabuena. De verdad. ¿Habéis hecho otro tipo de proyectos que queráis contarnos aquí que os hayan parecido? Pues mira qué chulo. A mí uno que me gustó mucho fue Radio Historia, que fue lo que intenta, ¿no?, también es aprender de una manera divertida, ¿no? Uh-huh. Y en este proyecto lo que hicimos fue hacer podcast, como lo que estamos haciendo ahora, solo que con conocimientos de la historia, ¿no? También llevados a tu creatividad, ¿no? Entonces dábamos un temario y hacíamos un podcast. Por ejemplo, había gente que hacía pues esos saltos en el tiempo, otros que hacían entrevistas, como si estuviésemos en un museo explicando un cuadro. Entonces yo creo que eso lo hicimos nosotros. Entonces para futuras, como los cursos inferiores que luego van a estudiar esos temarios, creo que es una forma muy divertida de aprender. O sea, eso se ha quedado grabado y ellos se lo pueden luego poner para escuchar. Pues habéis hablado de la Edad Media. Y decíais datos reales, o sea, como para estudiar. Sí, y era un proyecto que se hacía con todos los cursos, porque se hizo el año pasado, entonces se hacía con todos los cursos y pues cada curso tenía como una etapa de la historia. Entonces ellos se iban quedando con los conocimientos y haciendo los podcasts de diferentes maneras. ¿Y lo hacéis así como estamos nosotros? Pues alguien que os pregunta y alguien que... No, era más preparado, era un poco más preparado. Lo locutabais, lo hablabais, pero bueno... partía también, eran ideas vuestras y lo grababais. Es vuestro proyecto que os servía también para evaluaros, ¿no? Sí. ¿Era para historia o también cogía alguna asignatura más? No, es historia solo, pero luego también en historia hicimos otro proyecto que era hacer como una cueva de una neocueva. Sí. ¿Neocueva? Sí. ¿Qué es eso, por favor? Me quedo aquí todo el día. Era como una cueva artificial que la hicimos en el cole juntando historia con plástica para hacer pinturas rupestres
y pues juntando todos los conocimientos conseguimos hacer una cueva bastante grande en la que podías pasar y había distintas esculturas y pinturas. Pero eso es difícil, o sea, la pintura rupestre está pintada en la pared, es difícil, o con oscuridad, o lo recreabais real o luego lo montabais. No, claro, lo que hicimos es basarnos un poco en la cueva de Altamira, ¿no? Que era como la más así representativa. Claro. Entonces en plástica hacíamos paneles utilizando las distintas técnicas, ¿no? Que nos enseñaba la profesora y luego los pegamos todos para como representar la cueva. Sí. Creatividad infinita, aprendizaje, no sé, infinito también. Pues muchísimas gracias a las dos, Alba, Olimpia. Creo que tenemos aquí a dos futuras, no sé, lo que quieran ser, lo que quieran. ¿Esto lo tendréis en alguna vitrina para exponer en el cole? No sé, No soy de la idea yo. Esto es es memorable, de verdad, ¿eh? Es precioso y enhorabuena a las dos por todo vuestro trabajo. Muchísimas gracias. De verdad. Pues damos paso otra vez a vuestros profes. ¿Os quedáis por aquí? ¿Os parece? Sí, vale. ¿Para el final? ¿Sí? Sí. Vale, pues cedemos los asientos de nuevo. Bienvenidos de nuevo, José Manuel y Elena. Yo estoy un poco asombrada, claro, porque vosotros las conocéis. Pero ¿y ahora qué quieres que digamos nosotros? Ahora qué quieres, ¿no? Después de esta esto. intervención, cómo hablan, cómo se expresan, cómo cuentan todo, con qué ilusión y con qué motivación, ¿no? También. No, al final es que lo han dicho ellas. Nosotros ponemos las bases, nosotros somos los guías y cada uno que desarrolle el potencial, intentamos que todo el mundo llegue a unos mínimos, pero a partir de ahí el máximo se lo ponen ellos. E intentamos Lo también tienes aquí. Sí, totalmente. ofrecer pues distintas oportunidades, ¿no? De tanto como comenta José Manuel, de que cada uno llegue, ¿no? Donde quiera, donde la creatividad según lo que le interese el proyecto, pero también ofrecer una variedad de herramientas de evaluación que permitan enganchar distintos perfiles de alumno también. Claro. ¿Nos queréis contar otro tipo de proyectos que hayáis hecho? Porque a lo mejor hemos hablado del futuro, pero otros que... Pues hablando del pasado, regreso pues hablando, ahora mismo en lengua y en matemáticas estamos haciendo otro proyecto interdisciplinar. Nosotros tenemos que hacer de manera obligatoria por el programa un proyecto interdisciplinar cada año. Entonces, como compartimos conceptos, las distintas asignaturas, creamos un enunciado de indagación y proponemos un aprendizaje. Entonces, en este caso, ahora mismo estamos ellas también diseñando la evolución del teatro. Entonces, en la parte de lengua hemos visto el espacio escénico hasta la actualidad y en matemáticas están con el tema de geometría, escalas, y lo que estamos haciendo es investigar y desarrollar la importancia que tiene el diseño del espacio geométrico para el propósito con el que está creado el teatro, desde el teatro griego hasta el teatro a la italiana. O sea, pero luego va a haber también alguna puesta en escena o simple no, o es sencillamente toda la preparación esta que estás contando. La puesta en escena la hicieron el año pasado, que también tenían que representar unas obras de teatro cómicas. Este año es el diseño de las maquetas y a partir de nociones matemáticas, y luego ellos tienen que exponer qué importancia tiene ese diseño, por ejemplo, de un hemiciclo semicircular para la representación y para la relación, por ejemplo, en lengua entre los actores y el público, la ficción y la realidad, cómo se genera ese juego. Estos proyectos que dices, bueno, te obligan, ¿no?, a hacer proyectos interdisciplinares, pero esa idea, por ejemplo, la del teatro, ¿de quién parte? De los profesores. O sea, en este caso ¿Es el concreto, propio cole? Sí, somos apasionados del teatro y pues en una charla informal con la profesora de matemáticas surgió la oportunidad de hacer este proyecto y lo montamos, y ahí, bueno, pues está hablando también de retos, la coordinación para que esto salga, la evaluación, tenemos que estar los 3 profesores, diseñar una unidad, materiales, gestión del tiempo, del espacio, bueno, pues ponerlo todo en marcha. Pero luego salen pues proyectos
como esto y sobre todo como ellas lo cuentan, como bien has dicho. Impresionantes. No sé, José Manuel, si querías aportar algo. Yo te iba a comentar que, bueno, si hablamos de las cosas que hacemos en taller, necesitamos otro... Bueno, nos das unas pinceladas. Otro espacio. Que es muy pero interesante. Lo que sí te quería comentar, al hilo de cómo se expresan, una de las cosas que trabajamos también es que aprendan a expresarse en el mundo digital. ¿Vale? Porque obviamente era algo que iba poco a poco avanzando, pero recordemos que tuvimos una pandemia que nos mandó a todos a teletrabajar, a los profesores a teleformar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora mismo, bueno, no es difícil encontrar puestos de trabajo para trabajar en cualquier lugar del mundo desde donde estés. Es decir, que puedes estar viviendo en Córdoba y trabajar para una empresa que está en Tokio. Una multinacional. Una multinacional. Por no hablar de que una entrevista de trabajo, una entrevista para entrar en una universidad, es una entrevista online. Entonces, el expresarse en un entorno online también hay que aprender, ¿vale? Porque hasta ahora, como se hace en las presentaciones, que era sal aquí a la pizarra, fulanito sale a la pizarra y venga, cuenta tu rollo. Ahora no, ahora hay que saber hablar a un puntito, saber que si quieres mirar a la persona tienes que mirar al puntito, saber que no puedes poner tus manazas aquí porque salen grandísimas si las pones delante. Hay que cuidar muchos otros matices que hay que enseñar también, ¿no? Y eso es algo que se trabaja. Uno de los trabajos, por ejemplo, con ellas ellas están ahora en tercero de la ESO. El año pasado, como preparación a un trabajo que tenemos ahora para terminar el curso, bueno, pues tuvieron que desarrollar una noticia tecnológica que se tenían que grabar ellos en casa. 2 minutos y medio, no más. Pero cuidando todos esos matices de saber comunicar en un entorno digital. Y eso este año se da una vuelta más de tuerca. Vamos a hablar de los riesgos de Internet y el supuesto que se les va a lanzar es, vale, ¿habéis investigado sobre estos riesgos de Internet? Yo os he dicho dónde investigar, yo quiero que investiguéis sobre ellos y ahora quiero que hagáis una webinar imaginando que cada uno en un grupo de 4 estáis en un punto distinto del mundo y tenéis que dar una webinar sobre riesgos de Internet para personas mayores. Con lo cual, primero, coordínate, estás cada uno en tu casa. Segundo, aprende de riesgos de Internet. Tercero, tradúcelo a un idioma de gente mayor que no han sabido o que no tienen un conocimiento normalmente de Internet como el que puede tener un perfil más joven, ¿no? Entonces, bueno, pues son proyectos que, como decíamos, pues intentan llegar al mundo real que se van a encontrar fuera. Totalmente aplicado, o sea, podría ser una parte de un programa de televisión ahora mismo, porque eso interesa, es un tema totalmente actual y que requiere mucha investigación, ¿no? Ellos pueden buscar información en Internet, pero pueden preguntar a sus abuelos, interactuar con vecinos, ¿a ti qué te parece? ¿No? Entiendo que eso también les lleva un tiempo. Efectivamente, es decir, volvemos a lo mismo. Las pautas iniciales del proyecto, como te han dicho ellas, mínimas. Longitud, en este caso del coche, longitud máxima del eje, que vaya para adelante, para atrás y 2 luces en paralelo. De ahí, pues te han puesto unas luces LED, han decidido hacer un DeLorean en una escala perfecta. Tema de la webinar, pues exactamente igual. El mínimo te lo estoy dando yo. Unas cuantas instrucciones y luego el ellos máximo, a volar imaginación. El máximo lo pones tú. Y a buscarse las soluciones, que es como luego funciona el mundo real, ¿no? Efectivamente. Ahora que tanto se habla de emprendimiento, yo el Exacto. emprendimiento lo entiendo como que es un emprendimiento diario en tu vida. O sea, porque es que o emprendes o tienes interiorizado el concepto de emprendimiento o te quedas atrás. Totalmente. Pero para una supervivencia laboral, simplemente, incluso. Sí, sí. Es decir, que es así, tienes que ir en una constante evolución. Y eso es lo que intentamos transmitirles. Pues yo creo que ha quedado patente que lo hacéis, que lo transmitís, porque mejor prueba que 2 alumnas hablando como han hablado, con todo el conocimiento que somos, y la motivación y la ilusión con la que lo contaban, ¿no? Que no ha habido que preguntar las demás, que ellas han hablado absolutamente libres y entusiasmadas. O sea que, bueno, mi enhorabuena desde aquí a vosotros, que tenéis tanto peso, ¿no?, en estos proyectos. Al Colegio Base International School, muchísimas gracias a los dos. De verdad, seguir haciéndolo así, porque estas personas son los adultos, los ciudadanos del futuro.
Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast Querido Maestro de la UNIR. No olvidéis seguir escribiéndonos. Hemos sacado una dirección de correo electrónico que se llama podcast.unir.net y estaremos, pues como siempre, encantados de recibir vuestras propuestas. Hasta pronto.